Sacerdos in aeternum, Christus Dominus, secundum ordinem Melquisedec. Queridos hermanos, esto depende de una sola cosa, de la oración. Y la oración bien hecha ilumina el alma. Y un alma con una oración mal hecha o sin hacer está en tinieblas. Y cuando está en tinieblas no sabe qué hace, no sabe dónde camina, no sabe por dónde va, no sabe cuál es su sendero, comete torpezas, toma malas decisiones, comete estupideces, y etcétera, etcétera, etcétera. Un alma, en cambio, iluminada por la luz de la oración, es un alma que conoce el sendero recto, que es capaz de discernir ella misma en su propio interior dónde está la verdad y dónde está la mentira. Porque la palabra de Dios en la carta de San Juan nos dice que vivimos en un mundo de mentiras y vivimos engañados por el diablo. Y cuando pecamos tenemos al diablo por padre. De manera que quien peca no tiene a Dios. Quien peca vive en el miedo y en el temor. Y quien vive en el temor y en el miedo no puede vivir en Dios ni confiar en Dios. De modo que quien vive en el miedo y en el temor no tiene capacidad de discernir. ¿Y qué tengo que discernir? Cernir. Cuando cierno la harina, cuando cierno el café, tengo que cernirlo en la zaranda, sacar la pasilla. Cuando cierno el arroz, cierno el trigo, saco el grano bueno y echo la barbacha, echo el pelte, echo la basura, echo aquello que no sirve. Definitivamente el Evangelio nos dice que tenemos que discernir qué es bueno y qué no es bueno. Lo que es malo nos hace daño. Lo que es malo apostra el alma, impide que camine, impide que tenga luz, impide que tenga fuerza interior. Y el miedo la postra y la impide que tenga la fuerza de Dios. Porque mientras más miedo haya, menos confianza en Dios. Y si no hay confianza en Dios, pues tampoco hay gracia de Dios. Mientras menos miedo tenga, más presencia de Dios hay. Y al haber más presencia de Dios, hay más confianza en Dios. Y hay por tanto más amor a Dios. Y hay por tanto más fuerza divina y más gracia divina. Porque Dios no está donde está el miedo. El amor echa fuera el temor, dice la carta de San Juan. Quien vive en el amor no puede vivir en el temor. Quien vive en el temor, pues no puede vivir en el amor. Y si no vive en el amor, pues no vive en Dios. De modo que este es el mundo de tinieblas. Y la luz no se alcanza con los libros ni con otras personas. La luz se alcanza con Dios y con la gracia de Dios. Por eso hay que preguntarnos, ¿por qué algunos entienden y otros no entienden? ¿Por qué algunos tienen fuerza interior y otros no la tienen? Y aún los que tienen fuerza interior, los ciegos movidos por los diablos no se alcanzan a ver porque todo se les endurece, el corazón se les endurece, la vista se les enceguece y los oídos se entorpecen y no alcanzan a ver la gracia ni la luz de Dios que ilumina en ciertas personas. Y al contrario, se convierten en enemigos de la gracia de Dios y andan como enemigos de la cruz de Cristo, porque consideran la cruz de Cristo una locura. Pero nosotros que amamos
Sí, no tenemos miedo en sufrir. Y los que hemos sufrido, pues sabemos que no es agradable sufrir. Y no somos masoquistas, porque el sufrimiento no es bueno. Ni Dios tampoco quiere sufrir. Y Dios tampoco se buscó la cruz a sí mismo. ¿Saben qué? Crucifíquenme. Yo quiero que me crucifiquen. No. Él dijo en el huerto de los olivos, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y si no, que se haga tu voluntad. O sea, él como hombre siente miedo ante la muerte, siente miedo ante el sufrimiento. Es decir, el sufrir duele. Sí, estos días que he estado repasando todo eso de los indígenas antes de la llegada de los españoles aquí y todas las cosas macabras, y yo con un raspón dije, no, se me vienen una cosa en las entrañas que yo digo, no es posible este mundo que ha existido tanta barbaridad. Y a pesar de que he leído historias, todo lo que hacían los asirios, las crueldades y la crueldad que está presente en la cruz, pero que nos hemos olvidado de ella. Como que nos hemos acostumbrado a una imagen de yeso y se nos ha olvidado que en la cruz había una temperatura de más de 40 grados. Había calor bochornoso y sofocante. Había un olor característico a sangre y a muerte y a todo. Habían cuervos en el lugar. Había polvo. Había muchedumbre. Había cansancio. Había bochorno del mediodía y bochorno de la tarde. Jesús estuvo en 3 horas de bochorno terrible. De las 12 del día a las 3 de la tarde, derramando la sangre, con dolores espasmódicos y terribles. Sí, los sufrimientos de él son duros y tantas personas que han sufrido y que siguen sufriendo y que seguramente seguirán sufriendo. Y uno se pregunta si yo me hago un raspón y qué débil me siento y qué frágil me siento. Pero no puedo claudicar ante el sufrimiento, ni dejarme acobardar ante el sufrimiento, ni sentirme mismo valorado ante el sufrimiento, sino que saber que de ahí sale una fuerza que me da la gracia para encontrar la luz. Ahora, ¿quién es el que está en la cruz? Lo demostró hoy con el primer signo, y en eso me detengo. Los discípulos creyeron al ver este signo. ¿Y cuál signo vieron? Un milagro. El primer milagro nos dice el Evangelio para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es divino y que no es un hombre. Sí, camina por las aguas. Y cuando va caminando por las aguas, según los apóstoles pensaban que era un fantasma, tenían miedo, y Él se acerca y les pregunta, ¿por qué tenéis miedo? Y dice, calma, todo se calma. Tomás y los apóstoles estaban llenos de miedo en el día de la resurrección. Y lo primero que dice Jesús es, ¿por qué tenéis miedo? Y con su presencia el miedo se acaba. ¿Sí? Y lo primero que hace Jesús con el evangelio de ayer, con el paralítico, es decir, si tus pecados te son perdonados, porque los pecados producen miedo. ¿Y por qué producen miedo los pecados? Porque el pecado tiene un autor que se llama Satanás. Y Satanás es el maestro del miedo, que infunde el miedo, domina con miedo y domina desde las tinieblas. Por eso es el maestro de las tinieblas. Y Jesús es la luz, porque Jesús existe con luz propia. Satanás no existe con luz propia. Aparenta ser un ángel de luz y se disfraza de ángel de luz para poder existir. Pero no puede existir como ángel de luz
Existe siempre como un ángel de tinieblas. Muchos milagros hizo Jesús. Curó paralíticos, curó manos tullidas, curó a una mujer hemorroísa, curó el siervo del centurión, curó el paralítico de la camilla, curó al ciego Bartimeo, caminó por las aguas, multiplicó los panes. Hay muchos milagros ahí en el Evangelio, muchos, de los que alcanzo a mencionar y los que no menciono. Y entonces él dijo, mis obras prueban quién soy, dijo Jesús. Si yo hago las obras de mi Padre, entonces ¿quién soy yo? Sí, yo soy el Hijo de Dios. Y cuando le dijeron que era el Hijo de Dios, nunca lo negó. Dijo, yo soy el Hijo de Dios. Sí, y por eso hago las obras de mi Padre, que está en los cielos. Y por eso atestigo con mis obras que soy divino, que no soy un hombre cualquiera. Pero la necedad, la ceguera, como lo veían como un hombre cualquiera, como sudaba como un hombre cualquiera, porque se le empolvaban los pies como un hombre cualquiera, y porque en algún momento tuvo algún rasguño que por ahí le vieron sangrar. Entonces dijeron, no, más Dios, no es más que hombre. Y en la cruz no veían nada extraordinario, un hombre. Pero Pedro ya había visto que era Dios en la transfiguración. Santiago y Juan habían visto que era Dios. Entonces, este milagro prueba que los discípulos creyeron que Jesús era Dios. Por eso ellos dicen, muchos de ellos dicen, tú eres el Cordero de Dios. ¿Y a dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Recuerden que si alguien ha visto la muerte, soy yo. He visto la muerte cercana a mí y he visto la muerte cercana a los demás. Y cuando uno le toca la muerte, uno se deshace, no es nada, se vuelve polvo, todas las ilusiones se desbaratan. ¿Qué queda? Proyectos humanos, trabajos humanos, cansancios humanos. ¿En qué queda? He visto correr tantas personas de aquí para allá. Y el Evangelio nos dice, necios, esta noche te pedirán cuentas. Ah, sí, como un primo mío, ¿no? Un primo hermano, corriendo para allá y para acá, para hacer dinero. Y corriendo a atender uno de sus negocios en Medellín por correrías. Ahí quedó en una moto muerto. ¿Y dónde quedaron tantas fatigas, trasnochos, negocios? No. Fatiga inútil. Cuele. Vanidad de vanidades, dice cuele. Eso está en la Sagrada Escritura. Cuele. Vanidad de vanidades, cuele. No más que vanidad. La misma vida es una vanidad cuando se vive para sí mismo. Pero cuando se vive para Dios adquiere sentido. Porque entonces somos inmortales y vivimos para la eternidad. Vivimos la luz de Dios, vivimos en la gracia de Dios. Y para eso hay que hacer una cosa pequeñita que se llama oración. Porque sin la oración, aunque haya milagros, no vamos a tener la luz para ver a Jesús ni ver la verdad. Por eso muchos, todos abandonaron a Jesús en la cruz. Como hoy lo abandonan y la gente piensa que no lo abandonan. Y lo más triste es que piensan que dan culpa a Dios y terminan dando culpa al diablo. Es Dios mismo el que les tiene que mostrar a través de la oración, no yo. Es el Espíritu Santo el que les tiene que mostrar que están dando culto al diablo y no están dando culto a Dios, porque eso está en la palabra de Dios. Los perseguirán, los acorralarán, y los martirizarán y pensarán que están haciendo un favor a Dios cuando hagan eso. De modo que ayer leímos el libro del Movimiento Sacerdotal Mariano del padre Stefano Robi, y a eso nos pidió la Virgen María, ¿no? Que la miráramos a ella
que nos preparáramos para el martirio, ¿no? Que la cruz siempre dura. Quien quiera ser mi discípulo de cada día, cargue con su cruz, venga y siga. Pero no seguimos un muerto, no seguimos un hombre, no seguimos un profeta, seguimos a Dios, que ha demostrado que es Dios, porque ha resucitado, y ha demostrado que es Dios, porque sus milagros, y el primero hoy, el de la conversión del agua en vino, atestiguan que es Dios. Gloria Patria, Figlio ed Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. panem et vinum obtuli.